Siguiendo la serie de Romanos, por lo tanto abrimos nuestra Biblia en Romanos, capítulo 8, y como hemos leído recién, del versículo 31 al 39, y el título del mensaje de hoy es El inquebrantable amor de Cristo. Les invito a que veamos el primer versículo que se ha leído, porque es un versículo que se presta a confusión a veces, o se usa como una muletilla, como un eslogan, como algo que tienen así los creyentes en este tiempo, y como se saca de contexto, se usa para otras cosas que no están destinados. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Algunos se ríen, pero muchos utilizan esto, no sé, ustedes hacen imágenes en Facebook, hacen cuadritos, y la persona piensa que puede enfrentar cualquier cosa de este mundo que nada se le va a poner. O sea, no va a encontrar ninguna oposición de nada. Va a ir al trabajo y todo le va a salir bien, todo le van a decir que sí. En la escuela va a salir bien en todos los exámenes. Pero no. No es eso, que si Dios está con nosotros, entonces nada vamos a tener de oposición en este mundo. El contexto es que si Dios es por nosotros, nadie puede quitarnos la salvación que es en Cristo Jesús. Por lo general, todos aquellos versículos que el mundo evangélico utiliza hoy como muletillas para automotivación, sacadas de contexto obviamente, son aquellos versículos que tienen conexión con el Evangelio y con Cristo. Pero el mundo evangélico lo desconecta y pasa a ser una frase motivacional como tantos motivadores que hay en YouTube, ¿verdad? Y tantas charlas que se dan. Pero la palabra de Dios sí nos motiva, podemos decir, pero porque es palabra inspirada por el Espíritu Santo, transforma nuestro ser. Que eso es muy distinto a motivarnos. La motivación me dura de aquí, de que salgo de la iglesia a la parada del colectivo. Pero la transformación que hace el Espíritu Santo por medio de su palabra son cosas duraderas. Entonces, este primer versículo está en este contexto que hemos leído. Nadie nos puede separar de Dios porque Él es por nosotros, porque Él está por su pueblo, por todos aquellos que han creído y confiado en Jesucristo para salvación. Hoy vamos a desarrollar un poquito esos primeros versículos como una introducción, pero digamos que uno puede identificar en el texto 4 posiciones. Sí, yo quiero que ustedes la identifiquen, estas 4 posiciones. La primera es ¿quién está en contra de nosotros? ¿Sí? Que ahí ya lo expliqué, ¿no? Que no es algo para tomarlo motivacional. Pero hay 3 verbos aquí, en este pasaje que vamos a ir desarrollando, que es ¿quién nos acusará? ¿Quién nos condenará? Y por último, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? O sea, recuerdan que el domingo pasado estuvimos viendo el orden de la salvación. Y acá el apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, cierra un pensamiento para dejar no solamente a los romanos, sino a todos nosotros y a la iglesia de todos los tiempos, ¿sí?, seguros en la salvación que es dada en Cristo Jesús. Domingo pasado hemos visto el orden de la salvación. En latín decía la Reforma, era el Ordo Salutis, había 9 puntos. Y casi que en los últimos puntos, ¿sí?, sobre todo justificación y de ahí en adelante, es lo que se centra esta última parte del capítulo. Cierra un pensamiento diciendo, bueno, somos justificados, ¿por quién? Por Cristo, y esto nos tiene que dar seguridad en la salvación. Por lo tanto, él plantea estas preguntas retóricas. ¿Quién acusará? Y la responde. ¿Quién condenará? Y la responde. ¿Quién nos apartará? Y la responde. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Sigamos un poco con los primeros versículos, ¿sí? El versículo 32 es un versículo que se puede encontrar en las diferentes versiones de la Biblia, sobre todo esa palabra que está ahí en nuestra versión que dice eximió. Versión 60 dice escatimó. Versión antigua, Reina Valera, decía no perdonó. Otras versiones dice no negó. Y está bien todas las palabras esas que decimos, ¿sí? En la revisión de la Biblia de Reina Valera, Sociedad Bíblica Trinitaria, hemos elegido esta de no eximió, también la usa otras Biblias, ¿sí?
Porque es una palabra difícil de entender, pero lo vamos a entender, porque aquí el apóstol Pablo, quizás porque él también sabía, mejor dicho, él obviamente sabía griego porque escribía en griego, pero conocía la traducción del Antiguo Testamento, que es en hebreo, en griego, y nosotros nos encontramos con que cuando dice que aún a su propio Hijo, o sea, Jesús, no eximió, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Cuando dice a su Hijo no eximió, es decir, no lo guardó, no lo reservó, no, digamos, Jesús vino, encarnó, y cuando llega a la cruz, para eso había venido, esa copa amarga, Dios no lo exime a su Hijo Jesucristo de la copa amarga de la cruz. Podríamos decir, vivió una vida justa, perfecta, y bueno, y por eso podría haberse eximido de la cruz. Pero el Señor fue fiel a su plan. El diablo le ofreció todos los reinos del mundo a cambio de adorarlo. No, Jesús dice, yo voy a tener un pueblo para mí, pero no voy a ser eximido de pasar por alto de la cruz. ¿Sí? Cuando el Padre le presenta la copa, dice, la copa que me ha presentado el Padre, ¿no la tengo que beber? No estoy eximido de eso. Entonces, cuando dice que no eximió, quiere decir que su muerte en la cruz era necesaria y que Dios en ninguna manera iba a eximir a su Hijo de ese plan trazado en la eternidad, de que iba a morir por los pecados de un pueblo elegido. Ahora, esa palabra eximió es la misma palabra, no sé si el apóstol Pablo habrá estado pensando en eso, pero es curioso que sea la misma palabra. Recuerden que el Antiguo Testamento es hebreo y esto es griego en el Nuevo Testamento, pero es la misma palabra en la traducción griega del Antiguo Testamento. Eso es lo que le ha llamado la atención a muchos comentaristas, que nosotros encontramos en Génesis. No vamos a ver toda la historia, pero simplemente yo se las recuerdo, en Génesis 22, donde dice en el versículo 12, recuerdan que Génesis 22 es la historia de un padre y un hijo, Abraham e Isaac. Isaac era el único hijo que había nacido por una promesa de Dios, por un milagro de Dios, porque eran grandes en edad, no podían tener hijos, y Dios le pide como una prueba de fe a Isaac que sacrifique a su único hijo. Y lo que hace Abraham es, dice, sí, lo voy a sacrificar. Y antes de que tomara el cuchillo, mejor dicho, tomó el cuchillo, antes de matarlo, Dios, por medio de un ángel, detiene, por así decirlo, pero Abraham no le negó su único hijo a Dios. Dios no permitió que Isaac sea sacrificado porque no tendría ningún sentido. Era un sentido simbólico. Lo importante no era que muriera Isaac. Lo importante era que a través de esta historia uno comprendiera que en el futuro el Padre con su Hijo Jesucristo iba a hacer exactamente lo mismo. Pero cuando Dios en cierta forma, podemos decir, reconoce este acto de fe de Abraham, ¿sí? Dice así, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ahora conozco que temes a Dios. Eso le decía el ángel, ¿no? Por cuanto, y ahí está la palabra, no me rehusaste, no me negaste, se podría traducir, no eximiste a tu único hijo. Nos damos cuenta que en ese momento que el ángel le dijo, yo sé que temes a Dios, no le hagas nada, por cuanto Dios sabe que no rehusaste a tu único hijo, y le muestra que hay ahí en unas plantas trabado en su cornamenta, ahí hay un animal para ser sacrificado en lugar de Isaac, para que Isaac no muera. Dios en ese momento exime por estas palabras a Isaac, ¿sí? Y le da un cordero. Ahora, cuando llega el hecho de la cruz, ¿qué pasa? Jesucristo tiene que ir a la cruz y nadie viene en su lugar. Dios no lo exime, sino que dice, el versículo, lo entregó por todos nosotros. Y seguido a esa idea, aclara esto, ¿cómo si Él nos dio su Hijo, no nos dará con Él también todas las cosas?
Nuevamente tienen que ser entendidos en contexto, porque yo lo saco de contexto y digo, bueno, si Dios nos dio a Jesucristo, nos va a dar todo. Entonces ustedes salen con la idea de aquí de la congregación de que van a tener todo en este mundo y después se van a dar contra una pared, porque es más, la mayoría de las cosas materiales no la van a conseguir. Pero sí es un consuelo para el creyente en que Dios también nos da muchas veces los bienes que son temporales de este mundo. ¿Sí? Nos da lo necesario para vivir. Cuando nosotros pedimos a veces por cosas muy necesarias, como la salud o un trabajo, cosas que son obviamente lícitas, ¿no es cierto? Tenemos que hacerlo con esta confianza. Dios nos dio a su Hijo, nos dio lo principal, nos dio lo más grandioso, nos dio lo más valioso del universo. ¿Cómo no nos va a dar algo que en sí pueda ser bueno para Él? No le pedimos a Dios riquezas, no le pedimos a Dios lujos. Le pedimos, como nos enseñó el Jesucristo, el pan nuestro de cada día. ¿Y cómo no lo dará si el Señor enseñó a hablar así? Y también me dice este versículo, junto con Cristo, Él también se ocupa de otras cosas, aparte de la salvación eterna en Cristo. Y cuando se refiere también a otras cosas, pienso que lo más importante son todas las cosas espirituales que ya venía hablando el apóstol Pablo. Todo es de Él, la salvación es de Él, la regeneración, la santificación, la justificación que ya vimos y la glorificación. Todo es de Él. Entonces en esta introducción nos va diciendo, nuestra confianza está en aquel que dio su Hijo por nosotros y que si lo dio, Dios no se va a echar atrás y va a quitarnos lo que nos dio, porque Dios no es hombre para que se arrepienta. Dios no salva a alguien y luego la persona se pierde por sus propios medios. Una de las cosas que el apóstol Pablo está hablando acá, como reafianzando eso del orden de la salvación, el ordo saluti, está reafianzando la idea de que la salvación no se puede perder, es eterna porque está basada en Dios. Imagínense que nuestra esperanza fuera así. Cristo nos salva un día, me dice, hasta aquí te salvé. Ahora, el resto de tu vida que vos camines va a depender de vos si te salvás. Yo andaría asustado todos los días estaría dudando, todos los días estaría orando, en vez de darle gracias a Dios, estaría orando, Señor, no me quites la salvación, o la perdí, o cosas por el estilo. Obviamente, la teología que es así se basa no en la palabra de Dios, obviamente, sino en las deducciones de los hombres. Por supuesto, si a vos te dan algo, alguna vez has perdido una cosa valiosa, un anillo, algo de uso personal, lo perdiste. Somos humanos, fallamos, nos olvidamos, perdemos cosas. Imagínense si la salvación sería algo que Dios nos da y dice, ojo, no la pierdas. La perderíamos como cualquier otra cosa. A veces yo no sé dónde están mis anteojos, ¿sí? Eso es una lucha constante. Y algún día, bueno, gracias a Dios siempre lo encuentro. Uno pierde cosas, uno se olvida de cosas. Pero la salvación no descansa en lo que somos, ni en lo que hacemos, ni en nada de eso. Descansa en Jesucristo. Si Él me dio la salvación porque yo no la pude ganar, yo no puedo perder lo que yo no gané. Ahora, si yo lo gano, sí yo lo pierdo. Por lo tanto, también es un poco raro, ¿no es cierto?, en aquellos que dicen que la salvación no se pierde, pero de alguna forma vos crees en Dios con tu propia fe y te la ganás vos a la salvación. Un poco raro, ¿no? Sería como partir el versículo, que comenzó la buena obra, vos la vas a perfeccionar hasta el fin. O sea, Dios comienza y vos perfeccionas. No, el que comienza, perfecciona. ¿Quién es? Dios, la soberana voluntad de Dios. Antes de entrar a las acusaciones que dijimos que eran 3, ¿no es cierto? Leamos también cómo nos dará también con Él todas las cosas. ¿Quién acusará al escogido de Dios? Dios es el que justifica. Entonces, primer punto. Esa palabra acusar, ¿quién acusará? Cuando pregunta Pablo, ¿no es cierto? Y también uno en las predicaciones hace esas preguntas retóricas hacia un público en general. Esto es una carta, no puede nadie responderle, pero él sí lo responde. O sea, nos hace una pregunta. Cada vez que la Biblia nos haga un tipo de pregunta, nosotros pensemos, a ver,
¿De qué trata la pregunta y cómo puedo responderla? La pregunta que me está haciendo la palabra es, ¿quién puede acusarte? Dice escogido, decíamos los cristianos, ¿no? Los creyentes, pero subraya esa palabra que ya venimos hablando, escogido de Dios. ¿Quién puede acusar a los escogidos de Dios? Y esa palabra acusar es una palabra que ustedes recordarán que yo dije, que así lo creemos, ¿no es cierto?, que la justificación es un acto que delante de Dios, un acto legal, como en un juicio. Y esa palabra que se usa ahí, ¿quién acusará? ¿Quién presentará cargos? ¿Quién presentará cargos? No sé si alguna vez, espero que no, hayan tenido que ir a juicio por algo, no sé, puede ser laboral, puede ser, yo no, pero uno ve, ¿no es cierto?, en los juzgados, que cuando una persona es acusada viene alguien con una carpeta debajo del brazo, y algunas carpetas son, otros casos llenan containers, pero esa es otra historia, ¿sí? Pero una carpetita ya con muchas cosas en contra tuya, ¿sí?, el abogado va a tener que hacer mucho para librar a la persona. Nosotros podemos ser acusados. ¿Quién puede venir con una carpeta de cargos debajo del brazo? Hay una persona que nos nombra la Biblia, la cual la Biblia lo nombra o lo menciona como el acusador de los hermanos. Esto está en Apocalipsis 12:10. ¿Quién es esa persona? El diablo. El diablo, dentro de todas sus malas funciones que tiene, como enemigo de Dios, enemigo de la humanidad, enemigo de la iglesia, por alguna razón, ¿sí?, él se encarga de acusar a los creyentes. Por supuesto que no tiene ese acceso al trono de Dios, tal así como lo tenía en Job, ¿sí? Recuerdan que Job vino, así que Job teme a Dios porque las cosas le van bien, parafraseando, ¿no? Teme a Dios, teme Job a Dios de balde, decía. Dios le dijo, no. Y sabemos que el diablo quería acusar a Job de algo, o sea, quería hacerlo caer en algo, ¿para qué? Para acusarlo. Cuando vino Jesucristo, venció la muerte, al diablo en la cruz, y proféticamente el acusador de nuestros hermanos, echado fuera. Y técnicamente, él no nos puede acusar. O sea, fíjense que si el diablo no nos puede acusar, ¿quién nos va a acusar? O sea, ¿puede armar un legajo contra nosotros, una carpeta? Y dar la carpeta, esto es, sí, puede. Y en cierta forma tendría razón, y en cierta forma tendría razón. De hecho, si nosotros sumamos los pecados de nuestra vida, esa carpeta tendría varias hojas, ¿verdad? Pero un día conocimos a Cristo, aún estamos luchando con el pecado, no practicamos el pecado, no vivimos en el pecado, ¿sí? Antes vivíamos como cerdos en el pecado, ahora somos ovejas que a veces se pueden caer y manchar en el barro, pero el barro no es nuestro medio de vida, son los pastos verdes del Señor. Ahora, a pesar de que somos creyentes, ¿el diablo podría hacer un legajo con nuestro pecado? La respuesta es sí, podría. Sí podría. ¿Quién más puede hacer un legajo? Hay alguien que siempre hace un legajo. ¿Y saben quién somos nosotros mismos? Hay muchas personas que viven atormentadas o muy preocupadas, digamos, si son salvos o no. O sea, yo sé que no quiero irme a un extremo de asegurar la salvación a alguien livianamente, como a veces se asegura hoy, ¿no? No te vamos a asegurar la salvación porque hayas repetido una oración, ni porque vengas a la iglesia, sino que la salvación se basa en Jesús. Sería un extremo ese. Ahora, el otro extremo es vivir siempre en temor. Y el mensaje de hoy es para sacar ese temor a la persona que es creyente, porque también se arma un legajo. Cuando la persona desconfía de su salvación, lo que hace es juntar un legajo, una carpeta debajo del brazo. Esta vez no es el diablo, capaz que el diablo ayuda, no lo sé, pero la persona se hace un legajo propio diciendo, no, según este legajo no soy salvo, no soy salva. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema con eso? El problema es que en vez de estar mirando al abogado, que es Cristo,
está mirando su legajo y piensa que va a enfrentar a un juez con su legajo sin un abogado. Entonces, para sacarnos esa inseguridad de la salvación, ¿qué tenemos que confiar? En aquel que dio a Jesucristo por nosotros. No es el tema de hoy, pero hemos hablado de Cristo como nuestro abogado. Es un abogado muy particular. Un abogado lo que trata de hacer siempre, ¿qué es? Demostrar la inocencia del que es culpable, o sea, del que va a defender. Va a tratar de buscar cualquier medio legal, cualquier puertita legal, entre comillas, para demostrar la inocencia. Cristo no es así con nosotros. Nos dicen culpable, abren los legajos y dice culpable, 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 y Cristo dice sí, es culpable. No, pero decimos que no era que me iba a defender, sí, pero la defensa de Cristo es diferente a la defensa de un juzgado del mundo. Cristo dice es culpable, pero yo pago la culpa. Cúlpenme a mí, la carpeta la tengo yo debajo del brazo y yo soy, me hago acreedor de todos los cargos que están, yo voy a poner mi nombre, contra Alejandro. La ley de Dios marca aquí, aquí, aquí. El diablo ha hecho un expediente así, yo me he armado otro y es así. Y lo tengo así. Jesús dice, dame el expediente. Yo voy a asumir la culpa de todos esos cargos. Es una especie de parábola lo que estoy diciendo, ¿no? Para que se entienda. Él va a asumir la culpa de nuestros cargos. O sea que Él como abogado intercede por nosotros, podemos decir, de esa forma. ¿Sí? Asumiendo la culpa de todos nuestros cargos. Entonces, hermano, hermana, cuando uno duda de su salvación, podría examinarse y decir, bueno, si en toda su vida no ha caminado de acuerdo a Cristo, lo cual también la Iglesia te ayuda a identificar eso, por eso el proceso de membresía es un proceso no de aprobación, sino de identificación de los creyentes. Dios ha dado a la Iglesia las llaves para identificar a los creyentes, no para hacerlos salvos. La Iglesia no salva a nadie, pero sí lo identifica. Pero cuando tienes las dudas de la salvación, lo que la palabra nos invita a ver no es nuestro expediente, porque siempre va a salir mal. O sea, miramos nuestro expediente, mirar lo que hizo Cristo. Y si vos crees en Cristo, que Él pagó el precio de tus pecados, ya está. Dios acepta, ¿no es cierto eso? Dios, a los que se aproximan a Él con la fe, porque dice, sin fe no podemos agradar a Dios, Dios se agrada de eso. Él nos da la fe para creer, obvio, pero nosotros creemos en el abogado y que por eso no vamos a ser condenados. Entonces te das cuenta que cuando dice, ¿quién acusará a los hijos de Dios, a los elegidos? La respuesta es nadie. ¿Por qué? Porque Dios no eximió a su Hijo para eximirme a mí. Otra razón, ¿sí? Porque Cristo es nuestro abogado y nos defiende no demostrando nuestra inocencia, sino asumiendo nuestra culpabilidad. Así funciona, no hay acusación. Todas las carpetas del mundo que se puedan presentar en contra nuestro caen ante la cruz de Cristo, porque Él lleva el precio de mi carpeta, de la tuya, de los creyentes de todos los tiempos. Esto es realmente glorioso, ¿no? Obviamente, cuando no hay acusación, ¿qué viene como segundo punto? Pregunta, ¿quién condenará? Obviamente en aquel tiempo, como en la hora, no hay una condena sin una acusación, y si que esa acusación sea válida y sea puesta en nuestra contra, luego viene, ¿qué? La condena firme. Ustedes vieron, ¿no es cierto? Es lamentable, ¿no? Hay personas que realmente hicieron cosas para ser condenados, no fueron inocentes. Recuerdo últimamente un caso donde mataron a un joven y un grupo de jóvenes, ¿no? Estaban esperando ahí ansiosos la sentencia y fue condenación, ¿no? Y una condenación de cadena perpetua a personas tan jóvenes. Fue devastador ver a esas personas cómo se desmoronaban interiormente ante una condena, ¿sí? ¿Pero por qué hubo una condena? Porque antes hubo una acusación y la acusación fue cierta.
Llevó muchos años determinar eso. Pero en el caso del creyente, la acusación es cierta, pero hay una cosa que se sale, por así decirlo, de lo que es un juzgado del mundo. Porque Cristo como abogado, Él acepta la culpa. Entonces, al no haber causa contra nosotros, ¿quién nos condenará? El versículo agrega algo más. Dice, ¿quién es el que los condenará? Rectifica, ¿no? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, que también intercede por nosotros. ¿Por qué Pablo trae toda la secuencia? Porque es importante. Es importante que no pensemos en la redención simplemente como un hecho en el pasado. En el pasado, Cristo murió, ¿verdad? Hace poco más de 2000 años. También, sumamente importante, resucitó. También ascendió. Pero acá hay una cosa presente. Hoy intercede por nosotros. Yo quiero que se entienda bien esa intercesión, ¿no? Porque a veces esa palabra interceder, los católicos piensan en su Ave María, diciendo que interceda por los pecadores ahora y en el día de su muerte. No sé qué imaginarán esas personas, ¿no? ¿En qué pensarán de que, bueno, le dan un título divino a la Virgen porque estaría escuchando las oraciones de todos los supuestos creyentes en todo el mundo y ella estaría tratando de negociar con Dios tu salvación? Hablando de Jesucristo, tampoco Él hace así eso. No es que está charlando con Dios tratando de justificarme. Es el hecho de la cruz que tiene para nuestra historia un epicentro hace 2000 años atrás, pero ese hecho universal de la cruz, su sangre derramada, es lo que presenta a Cristo por siempre, para interceder por nosotros. Y para que sea una forma de que atestiguarlo, el Señor podría haber resucitado de la tumba sin las marcas de la cruz, ¿verdad? ¿Podría o no? Obvio que podría. Seguramente los latigazos no lo tenía la espada abierta, no los tenía. Seguramente la corona de espinas que rasgó su frente no estaba más rasgada. Pero Él conservó varias cosas, sus manos, sus pies y su costado. Como una marca histórica y por la eternidad, porque lo vamos a ver en el cielo así también, una marca por la eternidad, porque Dios no se deshizo de ese cuerpo que resucitó. Cristo no se deshizo. Lo conserva, está a la diestra de Dios. Y lo veremos tal cual es. Y esas marcas que tiene, es la marca que nos asegura a nosotros los creyentes de que Él intercede siempre por nosotros. Nos recuerda la cruz por la eternidad. Su intercesión es eterna. Empezó una vez y nunca más finalizará. Cuando uno piensa en la profundidad de estas cosas, qué débil es la doctrina de la pérdida de la salvación, ¿no? O de la caída de la gracia. Sería una religión más. Sería una creencia más entre tantas en el mundo. Fíjense, en todas las religiones se salvan por obras. Y alguien trae dentro del cristianismo una variante de eso, una variante de salvación por obras, al negar a Cristo esas marcas que tienen la capacidad eterna de interceder por quienes escogió. ¿Quién condenará? No hay acusación. La respuesta es nadie. ¿Qué lo refuerza? Cristo intercede por nosotros, no solamente 2000 años atrás, sino en el día de hoy, ¿sí? A veces cantamos, ante el trono celestial, Él intercede hoy por mí. Linda canción, creo que la primera, la que tenemos en nuestro himnario, que se refiere a un pasaje bíblico de Hebreos 7:25. Dice, por lo cual, hablando de Cristo, puede también salvar eternamente a los que se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Por eso podemos ir ante el trono de Dios, porque Jesucristo intercede por nosotros siempre.
Entonces, hemos visto estas dos cosas en contra, ¿no? ¿Quién acusará? ¿Quién condenará? Y ahora es, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? En este último punto, hay otros 3 puntos, ¿sí? De 3 posibilidades que nos dice la Escritura en esto que hemos leído, de quién puede llegar a apartarnos, pero la respuesta es nadie, nadie. Pero sí las 3 podemos decir, no digamos posibilidades, porque no hay ninguna posibilidad de que seamos apartados, pero sí 3 cosas que parecen, o aparentemente, las personas pueden pensar, en este caso los romanos, ¿no?, de que pudieran apartar a alguien del amor de Cristo. La primera cosa es, lo defino así, los que matan el cuerpo. Porque si nosotros seguimos leyendo, vamos a encontrar que dice lo siguiente. 35. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Vamos a nombrar todas y después hacemos esas 3 divisiones. Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas del matadero. Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Enumerando cosas. Por lo cual, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En la primera parte que leímos dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Y está esta lista, que esta lista es con respecto a la parte material nuestra, a la parte física nuestra. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez o peligro o espada. Hoy no es el peligro de la espada, sino de las balas, ¿sí? Pero ¿entienden cómo es? Todas esas cosas que nombró están dentro de esta subcategoría que dije. ¿Qué es lo que la gente teme a veces? Los creyentes a veces temen, ¿nos podrá apartar del amor de Cristo algo que nos pueda pasar externamente? En ese momento específico no estaban sufriendo eso los romanos, pero iba a pasar, que la iglesia iba a ser perseguida. Y seguramente esta carta del apóstol Pablo a los romanos, la capital del imperio, y es la capital del imperio la que desató 10 persecuciones por medio de 10 emperadores en la historia de la iglesia, hasta comienzo del siglo III, ¿sí? Aproximadamente unos 120, 110 años de persecución de diferentes emperadores. Esos creyentes que tomaban esta carta del apóstol Pablo, imagínense estando en una celda romana, estando a la entrada, o medio podemos decir que ya le iban a arrojar a ese espectáculo público en un anfiteatro que se llamaba el Coliseo, quizás a los leones, quizás a otras cosas, otros quemándolo, creyentes antes de morir. Estas palabras que seguramente copias de las Escrituras le habrán llegado a ellos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Los leones, la pira que te queman, la espada, el apóstol Pablo, cortaron la cabeza. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Entonces ellos enfrentaban esa situación para después abrir sus ojos con Cristo, pero cerraban sus ojos con este mundo diciendo, nada me puede separar, nada me puede sacar. Cristo me ama, eso me basta, y eso es todo. Nada nos puede separar de los que hacen algo en contra del cuerpo. El Señor Jesús, cuando estaba en vida, le dijo a estos 2 discípulos, dice Mateo 10:28, no temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Jesucristo nos salvó doblemente. Siempre lo decimos, la salvación es doble. Es una sola como integridad humana. Nosotros somos cuerpo y alma. Tenemos 2 componentes, simplemente, una parte espiritual y una parte material.
Cristo nos salvó ya espiritualmente y nos va a salvar materialmente. Aunque esta habitación se deshiciere, tenemos otra nueva dada en la resurrección por Cristo. La redención que Cristo obró en la cruz sirve para salvar nuestra alma y para que nosotros resucitemos también con esa alma en un cuerpo. Por lo tanto, muchos creyentes a lo largo de la historia tienen que sufrir la separación de su alma con el cuerpo, pero en forma interrumpida por la espada, por la persecución, por el hambre. Por el hambre. Es peor todavía morir de a poco que morir de repente. Entonces, a todos esos Jesús le dijo, no se preocupen, mi amor sigue con ustedes y nada lo va a poder apartar. No teman los que matan el cuerpo, no puedo hacer nada con el alma. Y yo resucitaré ese cuerpo de la tumba. Es la promesa del Señor. Como subpunto, ninguna entidad espiritual puede separarnos del amor de Dios. O sea, por un lado la persecución humana o el hombre. Por otro lado, alguno podrá decir, los demonios, el diablo. No sé si está tan bien, no creo, sencillamente vamos a decir que no, está muy bien que algunas películas que son de terror, de esas que, bueno, se exalta el diablo básicamente, se exalta el diablo como que tiene todo poder. Y después algunas personas creyentes que van a ver eso, que yo les recomiendo que no vayan, después sueñan y tienen miedo. Y peor, cuando esa persona no tiene un aumento de la palabra, vienen a temerle al diablo, a los demonios. Miren, yo acá en la iglesia creo que no vienen muchas personas con eso, porque a medida que vamos predicando la palabra, van ganando confianza cada uno en Jesucristo. En un momento se convierten, en otro momento van creciendo en conocimiento y en seguridad, y medio que ya dejan esas películas de exaltación del diablo, ¿sí? Pero hay otras personas que están en otros lugares donde a lo mejor no tienen una enseñanza tan firme de la palabra de Dios, y vos ves que van a sus pastores diciendo, pastor, el diablo me atormenta, el diablo me persigue, tengo sueños, tengo pesadillas, A mí me han venido muchas personas con eso diciendo, pastor, tengo pesadillas, ok. Y en vez de yo agarrar las manos e imponer ahí que empieza a temblar y sacar fuera el demonio, yo le empiezo a predicar el evangelio. Conocí a una persona que veía cosas por las noches y escuchaba cosas. Creo que se convirtió por el ministerio de mi predicación, aunque después se fue de la iglesia, se fue a otra provincia incluso. Pero al tiempo yo le vine a preguntar, ¿escuchás eso? No quiero entrar en detalle de lo que él decía, ¿sí? No viene. Pero era algo feo. ¿Ves esas cosas? ¿Escuchás esas cosas? No escucho más nada. No veo más nada. Ahora duermo como un bebé, dice. Ahora duermo tranquilo. ¿Por qué? Porque están en el amor de Cristo. Si las personas que hoy a veces reclaman ser liberadas de Satanás creyeran en el Evangelio, porque no veo ningún realmente, podrá verlo quizás, no lo sé, podrá verlo, pero no son como los casos de Jesucristo, que la persona no, como ese endemoniado gadareno que iba rompiendo cadenas, que nadie lo podía domar. Hoy las personas que pueden estar atormentadas por el diablo, eso se los afirmo. Pueden soñar, pueden ver cosas, pueden oír. Yo no le puedo decir a la persona no es real. Es real porque estás en manos de Satanás. Pero para salir de eso, ¿qué tenés que hacer? Creer en Cristo. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hoy la gente pretende exorcismo, pero lo que necesita es perdón de pecados. Peor aún, cuando hay personas que dicen ser cristianas que el diablo viene y los posee cada tanto. Eso es todo una mentira. No hay tal cosa. ¿Quién va a poder decirle a Cristo, aquel que está en mi mano, aquel que compré, aquel que di mi vida y que nada lo va a apartar? Y acá me dice, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, se está refiriendo a cosas espirituales. Ni los demonios, y tampoco si a alguno se le ocurre un ángel, supongamos. Ni siquiera eso. Los ángeles son santos, ¿eh? Los demonios son malos, pero nadie va a poder apartarnos del amor de Cristo.
Por lo tanto, todo ese exorcismo que anda dando vuelta hoy es falso, para que nunca se le predique a la persona la libertad en Cristo. Es el juego del diablo, que lo siguen muchas iglesias, que lo siguen muchos pastores, que lo siguen muchas personas, el juego de que te libero, te posees, te libero, te posees. Nunca te predicas el Evangelio, nunca le mostrás Romanos 8, nunca caes en esta seguridad eterna, nunca caes en la grandiosa salvación que nos plantea la Escritura, en lo que somos salvos. Y que después que entendemos esto, que somos salvos, que entendemos esto, no es que ya no le tenemos más miedo a las películas de terror, no debemos verlas, pero dormimos tranquilos. No va a venir el diablo, no va a venir un demonio, no va a venir ningún ángel, ningún principado, ninguna potestad. O sea, ya Dios nos muestra en su palabra, ningún hombre, ningún ser espiritual. Ya está. Pero hay una tercera cosa. Hay una tercera cosa que Pablo lo aclara y que algunos quizás lo pensó. El punto 3, o su punto 3, dentro del punto 3, ninguna criatura. ¿No lo dice ahí la palabra? Ninguna criatura. Pero también asegura cosas, podemos decir, trascendentales. ¿Sí? Por lo cual, dice, agregó ni la muerte ni la vida. Después la parte espiritual, dice ni lo bajo ni lo alto, lo que eso signifique, ¿sí? Ni ninguna criatura podrá apartarnos del amor de Dios. ¿Saben quién se incluye en ninguna criatura? Porque cuando vos le hablas a alguien que no cree en esto, le decís, mira que la salvación es eterna en Jesucristo. Ah, pero yo me puedo apartar. ¿Y vos qué sos? ¿Sos una criatura de Dios? ¿Una creación de Dios? Sí. Acá la Biblia me dice que ninguna criatura. Ni una criatura externa, ni yo mismo me puedo apartar cuando soy salvo. Por eso la perseverancia del creyente no es por lo que él es. Eso hay que entender. Porque cuando algunos dicen, vos te podés apartar, está pensando no en la obra de Dios, sino que está pensando en la persona. Y claro, si fuera por mí mismo, si fuera por vos mismo, ¿te apartarías o no? Pero resulta esto, que Cristo intercede por nosotros. Primero, de forma continua. Y segundo, el Espíritu Santo está en nuestra vida para que no nos apartemos. Cuando hablamos de esa doctrina, y no quiero extenderme más, de la perseverancia de los santos, en realidad el nombre correcto y completo sería la doctrina de la perseverancia del Espíritu Santo en los santos. Porque no es la perseverancia mía, es la perseverancia de Dios en mí el que me lleva hasta la glorificación. Entonces, el apóstol Pablo sella este pensamiento de todo ese orden de la salvación, terminando aquí en Romanos 8, nos asegura de que nadie nos va a acusar, que nadie nos va a condenar, que la persecución del cuerpo, aunque seamos tratados como ovejas de matadero, citando un salmo, no va a apartarnos del amor de Cristo, que ningún principado o potestad o ángel o demonio, nada va a poder apartarnos, y ninguna criatura, incluyéndote. Vamos a terminar con 3 aplicaciones prácticas, ¿sí? La Trinidad trabaja para nuestra salvación. Por lo tanto, eso nos da la seguridad. El título de este mensaje está basado en uno de los versículos que dice el amor de Cristo, ¿sí? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Versículo 35. Pero yo quiero, como algo práctico para terminar, que ustedes vean lo siguiente, ¿sí? Dice que somos, por un lado, más que vencedores por medio de aquel, ya usa un pronombre, de aquel que nos amó. Y termina diciendo, nos podrá apartar del amor de ¿quién? De Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y si nosotros recordamos otro pasaje que ya hemos visto de Romanos, que es Romanos 5:5, dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, ¿por quién?
el Espíritu Santo que nos fue dado. Entendemos, hermanos, que es Dios trino, Dios en 3 personas, obrando en nuestra seguridad de la salvación. El Padre dice, yo te amo por Jesucristo. Jesucristo nos dice también como iglesia, los amo y por eso doy mi vida. Y el Espíritu Santo viene a nuestro corazón para derramar ese amor de Dios, el cual nos hace estar seguros de nuestra salvación. Este amor inquebrantable de Cristo nos da 3 cosas, o nos exige 3 cosas. Vamos a decir. Primero, un amor inquebrantable como el que hemos visto en su palabra, exige una confianza plena. Somos más que vencedores, dice la Biblia. En este mundo, mientras estamos aquí en esta tierra, al pensar en ese inquebrantable amor, tiene que disipar nuestras dudas, tiene que hacer huir nuestra incredulidad. Cuando pedimos, Dios, me escucharás por esto, te dio a su Hijo, ¿no te dará cosas que sean válidas? Y si no, no te dará la gracia para sobrellevar una enfermedad, para sobrellevar una pérdida, para sobrellevar lo que sea. De una u otra forma, Dios se va a ocupar de vos. ¿Por qué? Porque se ocupó de tu alma. ¿Cómo no se va a ocupar de cosas menores? Segundo, un amor inquebrantable nos da una esperanza segura de un mundo venidero. Este amor inquebrantable les dio la esperanza a los que morían en el circo romano, a los que fueron perseguidos, y aún en nosotros, y muchas canciones de las que cantamos, yo a veces pienso, ¿cuántas canciones que cantamos y al morir yo cantaré, vive Él, hoy la cantamos, ¿verdad? ¿Cuántas canciones habrá de estar al borde de nuestra muerte? Y recordamos toda la Escritura, y en especial este pasaje de Romanos, Él está conmigo, aún en ese momento. Entonces nos da esa esperanza inquebrantable también de una vida futura. Y tercero y último, un amor inquebrantable demanda en nosotros, hermanos, una obediencia y sumisión plena a aquel que nos amó. Ya no tanto decir, a ver, hermanos, tenemos que ser fieles porque Dios puede castigarnos. Es una posibilidad, Dios al que ama castiga, está dentro de su amor. Pero también obedecer por esto, ¿sí? No por temor simplemente, que no hay que descartarlo, sino obedecer por esto. Tenés un amor inquebrantable a tu favor. Nadie te puede acusar, nadie te puede condenar, nadie te puede separar. ¿Por qué seguir viviendo según nuestros caprichos y deseos? Y no rendirnos a aquel que no eximió a su Hijo, pero que me eximió a mí de mis pecados. Que el Señor nos bendiga en esta mañana y podamos darle toda la gloria y honra a Él porque ha trabajado en favor de nuestra salvación. Amén.